En este episodio de la física de la natación, analizaremos la energía cinética y potencial. ¿Y por qué creo que Adam Peaty es como una cobra? La física de los objetos en movimiento se puede pensar de dos maneras diferentes e igualmente aceptables, en términos de fuerzas o en términos de energía. En el pasado, los videos de la física de la natación los hemos observado en términos de fuerzas. Ahora será en términos de energía. La energía cinética es la energía del movimiento. La energía potencial es energía almacenada. La energía se puede almacenar al comprimir un resorte o al trabajar contra la gravedad. Ok, vamos a traerlo de vuelta a la natación. Cuando estás en los arrancaderos, tienes dos tipos de energía potencial. La primera es la energía potencial gravitatoria. Conviertes esa energía en cinética cuando estás en el aire y la gravedad te lleva al agua. Ese tipo de energía potencial se encuentra en una escala más pequeña mientras nadas mariposa. Cuando levantas el torso y los brazos sobre la superficie, conviertes la energía cinética en potencial y luego vuelves a la cinética a medida que la gravedad te trae al agua de nuevo. Luego pasas esa energía a través de tu cuerpo y baja hasta tus pies a través del movimiento ondulatorio de este estilo. Este movimiento empuja el agua hacia atrás y te empuja hacia adelante. El segundo tipo de energía que tienes en los arrancaderos es la energía química potencial. Los músculos actúan como resortes, por lo que la energía química potencial de los músculos se convierte, mediante la aplicación de una fuerza, en energía cinética de movimiento. Así que cuando te pones en tus marcas, estiras ciertos músculos como si estuvieras estirando un resorte. Esos músculos tienen una gran cantidad de energía química potencial, que se transforma en energía cinética a medida que los músculos se tensan y te hacen saltar. Por eso creo que Adam Peaty es como una cobra, porque cuando nada pecho, usa los músculos de la espalda y los brazos para levantar el torso y la cabeza por encima del agua. Eso le da energía potencial gravitatoria. Entonces, al igual que una cobra, usa sus músculos centrales para lanzar su parte superior del cuerpo hacia adelante, transfiriendo esa energía a sus piernas. Sus piernas ya están llenas de energía química potencial cuando las dobla, y utiliza toda esa energía almacenada para empujar su cuerpo hacia adelante bajo la superficie con una velocidad que solo este ser humano puede mantener a lo largo de 100 metros en curso largo. Así que ya sabes, la natación es una danza entre estos dos tipos de energía y las fuerzas que interactúan con nuestro cuerpo. Para saber más sobre estas fuerzas, da clic en esta lista de reproducción sobre la física de la natación. Nos vemos ahí. Nada rápido.